Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. En este lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, San Mateo nos narra dos hechos diferentes. Primero nos habla del anuncio que nuevamente Jesús hace acerca de su inminente muerte. Y luego nos narra cómo Jesús pagaba los impuestos como cualquier judío y cumplía con sus deberes sociales y políticos de la sociedad de su tiempo. En apariencia, las dos narraciones no tienen relación entre sí. Sin embargo, su punto de encuentro lo podemos descubrir en el tema de la pérdida de la propia vida por causa de las autoridades civiles y religiosas que oprimían y explotaban al pueblo. Los discípulos se reúnen nuevamente en torno a Jesús. Recordemos que ellos se habían separado porque Jesús se había apartado con Pedro, Santiago y Juan para orar en el monte donde ocurrió la transfiguración. La pasión y los sufrimientos de Jesús son inminentes. Él ve con claridad el fin que le espera y por lo tanto les habla a sus discípulos de lo que va a acontecer. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Jesús sabía que había personas que se confabulaban y estaban haciendo planes para matarlo. Él estaba perfectamente consciente de lo que le esperaba y no lo evadía. ¿Se entristece Jesús? Claro que sí. Él era un hombre joven que amaba la vida. Sin embargo, él asume decidida y valientemente las consecuencias, fruto de haber salido un día de su casa en Nazaret para irse a anunciar y hacer presente el reino de Dios. Jesús se niega a sí mismo y abraza con eterno amor aquella cruz que le espera. Jesús había proclamado con gran alegría la llegada del reino de un Dios rico en misericordia, en medio de un mundo donde reinaba y sigue reinando el egoísmo, el odio y el rencor. Jesús proclamaba el perdón y la misericordia, mientras que las autoridades religiosas enseñaban en sus templos la ley del ojo por ojo y diente por diente. Jesús trajo la sanación de los enfermos en medio de una sociedad para la cual
Los enfermos eran excluidos e intocables. Jesús anunció, lleno de gozo, la liberación para los cautivos en medio de un mundo que amaba y sigue amando las esclavitudes. Jesús había sido el alegre profeta que salió un día de su casa, lleno de gozo, para anunciar las buenas nuevas de Dios, aun sabiendo que su vida apasionante de profeta del reino de Dios podía terminar así, traicionado, abandonado, solo, humillado hasta el extremo y desnudo en el patíbulo de la cruz. Jesús supo siempre que existía la posibilidad de que tendría un final violento. Él no era un ingenuo. Sabía del peligro al que se exponía si continuaba su actividad y seguía insistiendo en la irrupción del reino de Dios. Tarde o temprano su vida podía desembocar en la muerte. El peligro lo amenazaba desde diversos frentes, y no es fácil vivir día a día teniendo como horizonte un final violento. Como les decía, Jesús estaba joven, Él amaba la vida, como cualquiera de nosotros, no quería morir aún. Comprendemos ahora el cansancio emocional que como hombre padecía Jesús. Es cansado vivir en medio de la persecución y el peligro. Sin embargo, y a pesar de todo, Él no cede en su empeño de anunciar el reino de Dios. No desperdicia un instante para hacer el bien, para hablarles a todos de Dios. Jesús no corre tras la muerte, pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica su mensaje, no lo adapta ni lo suaviza. Se mantiene firme en su ideal. ¿Le habría sido fácil evitar la muerte? Claro que sí. Habría bastado con callarse y no insistir en lo que podía irritar a las autoridades en el templo o en el palacio del prefecto romano. Pero él no lo hizo. Jesús no se calló, continuó su camino firme y decidido hasta el final. Jesús prefirió morir antes que traicionar la misión que le había encomendado su Padre. Por eso, nada ni nadie le detuvo. Y dice San Mateo, los discípulos al oír esto se llenaron de tristeza. Nosotros hoy, seguidores de Jesús, ¿qué actitud tenemos ante el sombrío panorama que nos ofrece este mundo? Como los discípulos no comprendían bien el concepto de la resurrección, les impactaba más el hecho de saber que Jesús iba a morir así, de manera tan violenta. A veces nos sucede a nosotros lo mismo. Dejamos que nos apabulle la realidad del mundo en que vivimos, el sufrimiento y la muerte, y no vemos más allá. Olvidamos que nada en este mundo es definitivo, ni es para siempre. Como seguidores de Cristo, no podemos entristecernos ni desanimarnos. Todo lo contrario, como Cristo Jesús y con Cristo Jesús, debemos de continuar sembrando las semillas del reino de Dios. Debemos de seguir fermentando cristiandad en todos los ambientes y ganando todos los ambientes para Cristo. Debemos de hacer brillar cada día con más fuerza la luz de Jesús. Sigamos poniéndole sabor a este mundo y a esta iglesia.
Miremos a Jesús, imitemos su ejemplo de valentía y fidelidad. Él no renunció. ¿Por qué habríamos de renunciar nosotros? Cuando a nuestra vida se asomen las sombras de un aparente fracaso, la decepción, la traición de los amigos, cuando se cierren las puertas, cuando recibamos un no por respuesta, no es tiempo de entristecerse y llorar, sino que es tiempo de continuar. Cuando alguien se burle de tu fe, cuando te desprecien por ser cristiano, cuando te juzguen y te critiquen tus propios hermanos, cuando te calumnien y te desechen por hablar de Cristo y su evangelio, no es tiempo de entristecerse y llorar, es tiempo de mantenerse fiel al Señor y dar testimonio llenos de alegría y gozo, dichosos de padecer por amor a Cristo Jesús. Así como lo hizo San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, a quien la Iglesia honra y venera hoy. Este gran santo franciscano murió en la Segunda Guerra Mundial. Había sido llevado por los nazis al terrorífico campo de concentración de Auschwitz. Un día se fugó uno de los presos. La ley de los alemanes era que por cada preso que se fugara del campo de concentración, tenían que morir 10 de sus compañeros. Hicieron el sorteo. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Y al que le iba correspondiendo el número 10, era puesto aparte para echarlo a un sótano a morirse de hambre. De pronto, al oírse un 10, el hombre a quien le correspondió ese número dio un grito y exclamó: «Dios mío, yo tengo esposa e hijos, ¿quién los va a cuidar?». En ese momento, el padre Kolbe dice al oficial alemán: «Yo me ofrezco para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de hambre». El oficial le responde: «¿Y por qué?». «Es que él tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio, yo soy soltero y solo, y nadie me necesita». El oficial aceptó, y el prisionero Maximiliano Kolbe fue llevado con sus otros 9 compañeros a morirse de hambre en un subterráneo. El santo sacerdote, lleno de santa paz y alegría, anima a los demás y reza con ellos. Poco a poco van muriendo los demás, y al final, después de bastantes días, solamente queda él con vida. Y como los guardias necesitan ese local para otros presos que están llegando, le ponen una inyección de cianuro y lo matan. Era el 14 de agosto de 1941. Qué hermoso vivir así nuestra fe, no tristes ni desanimados, sino decididos y valientes como Jesús, confiando siempre en Dios, predicando a tiempo y a destiempo y aprovechando cada instante para hacer el bien, como a imitación de Jesús lo hizo San Maximiliano Kolbe. Miremos a Jesús. Inmediatamente que anuncia su pasión, ¿qué hace? Hace el bien. Él va y paga sus impuestos como uno de tantos. Jesús se encarnó totalmente en medio de su pueblo, siguiendo sus costumbres y normas. Recordemos cómo Jesús fue presentado por sus padres en el templo, pagando así la ofrenda de los pobres. Cómo participaban de las fiestas religiosas y cómo recomendó: den al César lo que es del César. Pues resulta que
Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos y le preguntaron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Claro, claro que lo paga, dice Pedro. Entre sus deberes como ciudadano, Jesús pagaba cada año didragma, equivalente a 2 dracmas, monedas griegas de aquel tiempo, a favor del templo. Jesús cumple con las obligaciones del buen ciudadano y de creyente judío, aun cuando sabe que aquellos sistemas se habían corrompido. Él mismo razona: el Hijo no tendría por qué pagar un impuesto precisamente en su casa, en la casa de su Padre, pero para no dar motivos de escándalo y crítica, lo hace. Jesús no buscaba privilegios para sí mismo, sino que se ajusta a las leyes y costumbres de los hombres, del pueblo, del que se hizo parte. Jesús no tenía obligación de pagar. Si lo hace, no es por respeto a las autoridades del templo, sino por respeto al pueblo. Qué hermoso ejemplo de humildad. Finalmente, Pedro va al lago y saca un pez que tiene una moneda, tal como le había dicho Jesús, y va y paga los impuestos por los dos. Podríamos preguntarnos: ¿por qué Jesús no hizo aparecer la moneda? Porque el Señor incentiva nuestra participación, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Él necesita de nuestra disposición a hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos pide, para hacer un milagro. Jesús necesita que participemos. No basta con decirle: sí creo, Señor. Hay que llevar la fe a la acción. Hay que ir al lago a buscar el pez. Las cosas pequeñas como las monedas no caen del cielo. Las cosas grandes, las maravillas, los secretos y los milagros de Dios, sí. Tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede, pero que se regocija mucho en lo que en fe, obediencia y amor logramos hacer por nosotros mismos. Meditemos este día en la persona de Jesús y, confrontados ante su presencia, rindamos nuestro corazón para que sea Él mismo quien nos transforme en discípulos auténticos, fieles, decididos y honrados como Él. San Maximiliano María Kolbe ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.